Queridos amigos de Radio Bemba, ¿cómo están? ¿Qué les parece? Aquí nos encontramos en este momento en la esquina de Zaragoza y Esteban Morales. Antiguamente se llamaban Zaragoza, la calle de la Amargura, y Esteban Morales, la calle de la Condesa. Hay un edificio muy especial de la ciudad de Veracruz situado exactamente a mis espaldas, en este lugar, y es el Museo de la Ciudad de Veracruz, próximo a cumplir 43 años de servicio, transmitiendo la historia y la cultura de nuestra amada ciudad. Pero este edificio encierra muchos secretos. No nació siendo un museo, fue originalmente un hospicio, un orfanato, creado por un ser muy especial que amaba la ciudad de Veracruz y que apoyó a don Benito Juárez García en la época de la Reforma, y quien fue don Manuel Gutiérrez Zamora. Pero acompáñenme a conocer el hermosísimo edificio y su historia del Museo de la Ciudad de Veracruz. ¡Vamos! Queridos amigos, en el siglo XIX, Veracruz se encontraba amurallado. Era una ciudad muy peligrosa por distintas cosas, entre ellas la gran cantidad de enfermedades que había. Aparte de las guerras, muchos niños habían quedado huérfanos en esta ciudad. ¿Y a dónde vivían? Vivían asignados en los antiguos conventos de la ciudad de Veracruz, como en el convento y hospital de Loreto, así como el de Belén. Sin embargo, allá como a mediados del siglo XIX, hubo un grupo de personas que se habían conformado años antes y en esta ocasión decidieron construir un edificio especial para todos los niños huérfanos y la población menesterosa de Veracruz. Este grupo se hacía llamar la Junta de Caridad y por esos tiempos, 1852, era presidida por don Ildefonso Ricardo Cardeña y por don Manuel Gutiérrez Zamora. Y se dieron a la tarea durante 9 años de construir este edificio, con aportaciones particulares y algunas gubernamentales. Y finalmente, después de 9 largos años de construcción, quedó casi terminado este edificio. Para eso era 1861 y desafortunadamente don Manuel Gutiérrez Zamora falleció de disentería y no pudo ver su obra terminada. Ese mismo año sucedió algo impactante para nuestro país. Don Benito Juárez se había ido de Veracruz y había decretado la suspensión de los pagos de la deuda externa. 3 países se inconformaron y tuvieron que ocupar Veracruz: Francia, España e Inglaterra. Y las tropas de esos países ocuparon este precioso edificio como hospital antes de ser orfanato. 5 años se encontraron sobre todo las tropas de Francia en este lugar. Hasta el fusilamiento de Maximiliano en 1867, todos los franceses se retiraron. Sin embargo, esto no paró ahí. Si pensaban que ya de ahí se iban a venir los niños a vivir a este lugar, no fue así. Desafortunadamente, el hospital antiguo de mujeres, el hospital de Loreto, se encontraba en ruinas y durante 3 años este precioso edificio fue ocupado como hospital de mujeres mientras se reparaba el de Loreto. Finalmente, el 12 de diciembre de 1870 se abrió ya este edificio como el hospicio, llevando por nombre del coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Es un precioso edificio de los primeros en estilo neoclásico en la ciudad de Veracruz. Cuenta con sus pisos originales de mármol traídos desde Carrara, Italia. La fuente que tenemos aquí, precisamente en el centro del patio del museo, es la fuente más antigua de la ciudad de Veracruz. Fue traída precisamente desde Italia de un mármol muy fino. Asimismo, la escalera que tiene el Museo de la Ciudad de Veracruz también fue hecha en Italia, del mismo material, mármol de Carrara, y se trajo por barco totalmente desarmada para ser ensamblada aquí mismo. Y aquí la vemos, de tipo imperial, totalmente de mármol de Carrara,
Y toda la herrería es de bronce, precisamente del bronce original de 1860. Podemos descubrir en la escalera que todavía se queda el machimbrado antiguo. Y también el escultor que la hizo ahí también en la misma escalera los numeritos para ser ensamblada. A continuación vamos a ver estos números que dejaron ahí hace más de 150 años. Estamos viendo en estos momentos el ensamblado que se hizo en Italia. No sabemos con exactitud quién fue la persona que hizo esta escalera, pero le hizo un machimbrado especial al estilo italiano con numeración para que la gente que la fuera a hacer aquí en el museo de la ciudad, en este hermoso edificio, la pudiera ensamblar de acuerdo como ellos sabían marcar. Y en el cubo de la escalera se encuentra coronado por la cúpula media naranja. Esta se encuentra forrada con mosaico veneciano y en ella se pueden apreciar 12 caritas de ancianos que precisamente vivían adentro de la pirámide de los nichos y eran los creadores de las tormentas. Esto se le conoce como la antigua leyenda del Tajín, donde capturan a un niño que está aquí encerrado en un vitral que posteriormente se va a convertir en el dios del trueno viejo Tajín. Lo puede venir a admirar aquí en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Y a partir entonces de 1870, este edificio se ocupó como el hospicio de la ciudad con el nombre de Manuel Gutiérrez Zamora. Había la particularidad de que los niños ya tenían su nombre cuando tenían 3 o 4 años, pero si de repente en la noche tocaban la puerta y se abría para ver quién era, habían dejado a lo mejor algún bebé y ese bebé no tenía nombre. El gobierno del estado dispuso entonces que al niño o a la niña se le iba a poner de nombre el día en que había llegado a este lugar. Es decir, si había llegado un 4 de octubre, se le iba a poner por nombre Francisco o Francisca, y por apellido, en honor a don Manuel Gutiérrez Zamora, se les iba a poner el apellido de Zamora. Muchos niños, hoy ancianos, llevan todavía este apellido en honor a quien más se preocupó por construir este edificio. Y así fue durante 97 años el hospicio de la ciudad de Veracruz. Fue entonces hasta 1967 que se decide traspasar el hospicio a otro lugar. El edificio es muy bonito, pero ya no tenía las capacidades para tener tanto niño. En la parte inferior dormían los niños y en la parte superior vivían las niñas, separados. Y es entonces cuando se decide trasladar a este edificio a otro lugar. Y con ello, un año después de la muerte de una gran mujer que había sido directora por más de 50 años. ¿Quién fue? Doña Adelaida Guzmán Marín, quien nunca se casó y nunca tuvo hijos, pues siempre se dedicó al cuidado de todos los niños del hospicio, quienes cariñosamente la recordaban como Adelita Guzmán. Debido a las pésimas condiciones del agua en aquellos tiempos, en casi todas las casas y edificios podíamos encontrar este tipo de recipientes. Esta gran vasija es un filtro para el agua. No existían los filtros modernos como hoy los conocemos, entonces se vertía el agua por la parte superior y en la parte inferior se colocaba un recipiente o una palangana donde goteaba el agua ya limpia y filtrada. Este es muy grande debido a que aquí había mucho niño y bueno, la necesidad de este vital líquido era importante. El agua que traían hasta el hospicio Zamora brotaba desde la fuente que acabamos de ver hace un momento. Esa fuente no solamente era un adorno, era precisamente la llave del agua de este lugar. Y la conducía de un acueducto que venía desde la laguna de Malibrán hasta la ciudad de Veracruz y dotaba de agua en fuentes públicas. Así que esto que tenemos aquí es un antiguo filtro para el agua de aquel Veracruz de la antigüedad. A continuación, queridos amigos, vamos a escuchar de viva voz toda la historia que nos tiene un personaje que vivió en este lugar cuando era niño. Él va a recordar los lugares donde estuvo y qué fue lo que pasó. Y ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Su nombre cuál es, señor? Mi nombre es Juan Salomón Guerrero Ronzón. Señor Juan Salomón, ¿en qué época estuvo usted aquí viviendo? Yo estuve en 1950, fui la última generación que estuvo aquí en ese... ¿Y qué edad tenía usted en esa época? Bueno, yo entro a los 4 años de edad, más o menos, y me siento en esa escalera, en el tercer escalón. Ahí nos sentamos los hermanos a llorar, pues un cambio brusco. Sí. Desde ahí yo empiezo, ahí nazco yo, más bien. No recuerdo a mi madre, ni mi padre, ni nada. Ahí vine a dar. Me gano la confianza y me toca tocar la campana que se daba a las 7 de la mañana para desayunar
con 7 toquidos, a la 1 con 1 y luego repiquetear, luego a las 7 vuelvo a tocar 7 campanadas, repiquetear, que era la hora de la comida, de la cena, perdón. Ya, sí, para irse a dormir. Para irse a dormir, y estaba yo encargado del taller de artes gráficas, tenía yo las llaves y me tocaba también cuidar la entrada y salida del personal y los domingos la salida de los niños que tenían buena conducta y podían salir con su padre o madre. Muy bien, ¿y cómo era la vida aquí? Platíqueme. Pues la vida de aquí era pues hacer nuestros quehaceres que había, ¿no? Teníamos el deber de tener un oficio, era carpintería, la imprenta, también la panadería, que había, las niñas tenían costura, estudiar, los salones estaban de este lado, el kinder, aquí viene desde kinder, ahí estaba el kinder precisamente, estaba la dirección también, y la señorita Adelita, una gran mujer, estaba en esa esquina, ahí vivía. Platíqueme, llegar a este edificio hoy en día, pues a usted le debe traer muchos recuerdos, ¿verdad? Casi no vengo, vengo muy poco porque es una nostalgia grande. Me imagino. ¿A qué edad dejó usted este edificio? A los 2 años de edad. Ya con cierta preparación. No, se dice que yo digo la llegada a los 2 años de edad. Ajá. Cuando yo salgo a los 14 años, ya con un oficio, que fueron precisamente lo que me dio lo de la imprenta. ¿Y después siguió usted trabajando en ese oficio? Poco. Luego me enrolé en otro oficio. Actualmente soy tapicero. Siempre buscando, porque aquí nos enseñaron que el que no trabaja no come. Esa era una de las terapias que nos daban. O sea, la formación que se daba aquí en este lugar era de buen nivel. Tiene muchas historias aquí salieron muchos músicos. Estaba yo excluyendo. En este lugar está una azotehuela donde salieron los mejores músicos de Veracruz. ¿Usted recuerda algunos? Ay, es que conozco uno que le decían el Chema, de los que conozco, pero el maestro, si mal no recuerdo, Víctor Manuel Sánchez, era el maestro que cuando murió, yo quería ser músico. Me dijeron, no, pues se empieza a dar las clases del 3er año. Me colé de kinder a primero y me castigaron, ahí estuve castigado. Y al poco tiempo falleció el maestro y quedé sin. Claro está que ya después, en la calle, ya estando yo afuera, seguí estudiando ahí sí estudié la música, precisamente. Me coloco con un maestro de San Juan de Ixtenco, Tlaxcala. Él me da las clases de trombón, pero por cuestiones ya de tiempo y que hay que trabajar, dejé la música. Bueno, pues le agradezco, señor Ronzón, estos recuerdos y pues muchas gracias por sus palabras. Gracias a usted, que vayan a promover este glorioso lugar. Gracias, qué amable. Continuamos. También podrá usted encontrar aquí en el Museo de la Ciudad esta fabulosa pieza, la cabeza olmeca. Es una reproducción de una cabeza olmeca hecha en piedra de andesita, pero tiene todas las características de las originales. Podemos observar que sus ojos están mirando hacia el centro, porque recordemos que para los olmecas, cultura que desapareció en el año 400 a.C., algún niño o la niña que nacía así, con este problema, era considerado algo muy bello e inclusive regalo de los dioses. Y si observamos la pared que se encuentra atrás de la cabeza olmeca, podemos ver cómo los grandes muros, los gruesos muros de este precioso edificio están hechos de coral. Y asimismo, podrá usted observar que el techo de este recinto, en la parte donde se encuentra la cabeza olmeca, está hecho solamente de ladrillo, con bóveda estilo catalana, exactamente como en el siglo XIX. Es que exactamente en este lugar se encontraba la antigua cocina para preparar los alimentos de todos los niños que vivían en el Hospicio Zamora. Tras ser desalojado el edificio, ahora la incógnita sería en qué se iba a utilizar. Precisamente un grupo de veracruzanos encabezados por don Juan Malpica Mimendi, por don Francisco Rivera Ávila y otros más, estaban preocupados de que en 1969 Veracruz iba a cumplir 450 años y no había un museo que nos contara su historia. Entonces se propusieron en convertir el edificio que había albergado durante 97 años al Hospicio Zamora para hacerlo ahora el Museo de la Ciudad de Veracruz. Los trabajos tardaron más de 3 años y finalmente, después de un gran esfuerzo, el día 25 de noviembre de 1970 fue abierto
el Museo de la Ciudad de Veracruz, que encierra toda esa gran historia que durante 5 siglos casi ya nos cuenta la heroica ciudad y puerto de Veracruz. En la parte inferior se encuentran las 2 salas que nos cuentan toda la historia, y en la parte superior tenemos salas de exhibición para que cualquier artista, ya sea local, nacional o extranjero, pueda exhibir sus piezas. Asimismo, cuenta este precioso museo con un auditorio climatizado con capacidad para 90 personas. Se encuentran aquí la administración del museo y la dirección de cultura. Es un hermosísimo espacio en el cual el arte, la cultura y la historia están conjugados en un solo lugar con viejas paredes, porque este lugar, como casi todos los edificios antiguos del centro histórico, está construido de coral, una maravilla de todo nuestro país. En las salas de exhibición temporal podemos observar mucho del arte, tanto nacional, internacional como local, como esas preciosas imágenes de Ulises Mora, en la cual es una colección completa tanto de bailarinas como de bailarines. Es colección de ballet. Y en ella podemos reflejar el movimiento del cuerpo, precisamente al sonido de la música y esta manifestación tan importante que entrelaza los dos, el cuerpo y los sonidos. Eso y mucho más podemos ver aquí, precisamente en las salas de exhibición temporal del Museo de la Ciudad de Veracruz. Pero ahora vamos a conocer la museografía fija de este lugar que nos cuenta toda la historia de Veracruz. Acompáñenme. Para comprender más el México prehispánico, qué mejor que ver un mapa de cómo era. Y aquí tenemos un croquis de lo que era Mesoamérica, cómo se encontraba políticamente y culturalmente dividido nuestro país en aquella época, lo que hoy es México, que antes no se llamaba así. Y aquí lo vemos precisamente algunas de las zonas en colores de cómo se encontraba cada una de las razas y culturas de nuestro país. Entre ellas podemos observar que el estado de Veracruz va a haber 3 culturas: la cultura olmeca, la cultura totonaca y al norte la cultura huasteca. Recordemos que la cultura olmeca es la más antigua de nuestro país y también la primera en desaparecer. Y asimismo la parte amarilla es la zona de los mayas, conocidos también como los griegos americanos. Pero muy importante señalar que aquí en el centro tenemos a la gran México Tenochtitlan, y recordemos que los mexicas fueron grandes guerreros y que vinieron a conquistar toda la zona cerca del Golfo de México para cobrar caros y altísimos impuestos, con lo cuales Hernán Cortés les había prometido que esto dejaría de ser, y fue entonces cuando los totonacas se unieron cuando Cortés llega a este lugar en 1519. Esto es el México prehispánico, también conocido como Mesoamérica. Las embarcaciones que en estos momentos estamos viendo son reproducciones exactas de los barcos en el siglo XV. Una carraca o nao y 2 carabelas, porque precisamente son las 3 embarcaciones que utilizó don Cristóbal Colón en 1492 para llegar a lo que hoy es el continente americano. Están hechas exactamente iguales como eran los barcos en aquellos tiempos, los amarres, el velame y todo lo demás en su contextura, justamente como en esos tiempos. Usted podrá venir a admirarlas en el Museo de la Ciudad y conocer las condiciones de viaje de aquellos hombres tan aventureros de mar allá en el siglo XV. Visitando las salas del museo podemos ver varias maquetas importantes que nos muestran la historia de nuestra ciudad, entre ellas una que nos marca cómo era el trabajo en lo que era el antiguo muelle de Veracruz cuando todavía ni siquiera era puerto. Los esclavos negros y los mulatos hacían los trabajos fuertes y pesados, cargando las mercancías que llegaban e inclusive que iban a sacar de nuestro país, mientras que los españoles, los franceses y los criollos, que tenían más privilegios, pues tenían los trabajos menos pesados. Queridos amigos, una de las maquetas más bonitas del Museo de la Ciudad es la que nos indica cómo era Veracruz a principios del siglo XVII, cuando se llamaba Ciudad de Tablas. Así se le conocía porque toda estaba construida de madera. ¿Y de qué madera si ni árboles había? Pues de la madera de los barcos de la flota española que llegaba cada 3 años a Veracruz. Podemos observar esta maqueta cómo Veracruz estaba en un arenal casi sin vegetación y enfrente de él el muro de las argollas en la isla de San Juan de Ulúa, donde llegaban todos los barcos, los galeones españoles de la flota que llegaba cada 3 años, ahí se amarraban para posteriormente cargarse de todas las riquezas que se iban a llevar a Europa.
el oro, la plata, la cochinilla y también los productos que llegaban desde Acapulco, que traían de la nao de la China y del galeón de Manila, que eran transportados a lomo de mula hasta Veracruz para ser conducidos al viejo continente. Esta ciudad de madera, así como la estamos mirando en este momento, fue atacada el 17 de mayo de 1683 por el pirata francés Laurent Graf, mejor conocido como Lorencillo. Una ciudad, el Veracruz antiguo, la ciudad de tablas del siglo XVII, en la cual prácticamente todas eran bodegas para almacenar las riquezas que se llevarían para Europa. Sin protección alguna, fue devastada, y de ahí Veracruz iba a entrar en un proceso de fortificación, es decir, le iban a construir una gran muralla para evitar el saqueo de los piratas. En esta maqueta también podremos observar el paso original del río Tenoya. El río Tenoya cruzaba por varias partes de lo que era el Veracruz antiguo, justamente lo que hoy es el centro de la ciudad de Veracruz. Entraba por Arista, doblaba justamente lo que hoy es el callejón de la Lagunilla y posteriormente desembocaba por Cerdán para salir al mar. Otra de las bonitas maquetas que hay en el Museo de la Ciudad es precisamente la ciudad amurallada de Veracruz, que nos muestra cómo era ese Veracruz prácticamente desde finales del siglo XVII y hasta finales del siglo XX. Cómo era la muralla, dónde se encontraban los baluartes, que eran 9 en total, las 4 puertas de la ciudad, 3 de tierra y 1 de mar, asimismo la distribución de las manzanas por toda. Y una de las cosas que podemos observar es que la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, construida en 1608, se encontraba a extramuros, es decir, afuera de la muralla. Esta iglesia se encontraba junto al antiguo panteón y la gente tenía que salir por la Puerta de la Merced para poder llegar a esa iglesia. Las puertas de la ciudad amurallada tenían horarios, se abrían a las 6 de la mañana y se cerraban a las 6 de la tarde en invierno u 8 de la noche en verano, dependiendo de la caída del sol. Y esta precisamente nos va a marcar cómo el baluarte de Santiago se encontraba en la playa en aquellos tiempos, antes de que don Porfirio Díaz iniciara las obras del puerto de Veracruz, donde se le ganó más de 100 hectáreas de terreno al mar. Otra de las fascinantes maquetas que nos encontramos es precisamente de la isla y fortaleza de San Juan de Ulúa, este precioso castillo que tenemos aquí en Veracruz, único en el mundo, construido de coral. Y aquí podemos ver ya en su etapa final, porque tardaron más de 300 años en su construcción. Y aquí lo podemos ver cómo era cuando todavía se encontraba como prisión. Entre ellos podemos ver la Torre del Caballero Alto, la Torre del Faro, el Muro de las Argollas, la Cortadura de San Fernando y los baluartes que tenía en cada una de las esquinas, como el baluarte de San Pedro, el baluarte de San Crispín, el baluarte de Santa Bárbara, el baluarte de la Soledad. Estos baluartes eran los que estaban precisamente en las esquinas de la fortaleza de Ulúa y servían para su defensa. Una fortaleza también que encierra mucha historia, mucha tradición, pero también muchas leyendas, entre ellas la de Chucho el Roto, la mulata de Córdoba y una famosa celda a la que conocían como la celda de la muerte, porque ahí a todos los presos que metían al otro día amanecían muertos, hasta que uno de ellos pudo descubrir el misterio que ahí se encontraba, que simplemente vivía una araña ponzoñosa en su interior que mataba a los reos. Amigos, esta es la sala B del Museo de la Ciudad. En esta sala vamos a encontrar los primeros 50 años del siglo XX, prácticamente desde que don Porfirio Díaz construyó el puerto de Veracruz, inaugurado en 1902, con bellas fotografías de estos hechos, hasta precisamente la construcción del Boulevard de Veracruz y en los años 50. Podemos encontrar aquí algunos objetos interesantes, como un linotipo de 1930 o una antigua máquina registradora de lo que fue la tienda La Galatea, objetos personales del maestro Agustín Lara y maquetas de cómo era y sigue siendo hasta el día de hoy el tradicional histórico barrio de La Huaca. Asimismo, podemos apretar botones para escuchar música como el danzón, el son, y ver algunos videos de lo que fue el Veracruz en 1914 en aquella gran defensa en la cual se va a ganar su 4º título de ciudad heroica. No se pierdan visitar las salas A y B del Museo de la Ciudad de Veracruz. Y bien, amigo, para finalizar, todo edificio antiguo también tiene sus leyendas. Esto que está aquí es la entrada del antiguo aljibe que tenía este lugar.
Es el único que existe en toda la ciudad de Veracruz del siglo XIX y era un gran depósito de agua de lluvia que se tenía que almacenar. En cierta ocasión mandaron a un niño a sacar agua de este lugar, pero el niño se asomó tanto que se cayó y nadie se dio cuenta. Desafortunadamente se ahogó. Y muchos de los visitantes hoy aquí en el Museo de la Ciudad, e inclusive los vigilantes nocturnos, escuchan desde allá abajo que aquí llora un niño. Y hay algunas personas que han manifestado que han visto por ahí a un niño peloncito entre 9 y 10 años, que lo han visto caminar por algunos de los pasillos del Museo de la Ciudad. E inclusive en una ocasión se colocaron cámaras en este lugar y captaron imágenes, entre ellas la que vamos a ver a continuación, de la silueta de un niño precisamente parado en este lugar. Queridos amigos, yo soy Ricardo Cañas, coordinador de guías del Museo de Veracruz, y nos despedimos desde este punto donde se encuentra la pieza más antigua del museo. Esta es una tortuga fosilizada que tiene más de 100 millones de años, y desde aquí los invito a que vengan a descubrir el Museo de la Ciudad de Veracruz, toda su historia, tradición, pero sobre todo de muchos secretos. Los esperamos en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Y vengan a ver qué precioso está nuestro museo y descubrir tantas cosas que tiene. Los esperamos en la próxima emisión de Radio Bemba. No se la pierda.